porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Queridos amigos, iniciamos esta segunda semana de nuestro Ñande Yarañé, que es un estudio bíblico. Queremos llegar siempre a las familias, queremos llegar hasta los jóvenes, hasta los niños, hasta los padres, en fin, la familia toda, para que aprendamos la Biblia, aprendamos sobre la palabra de Dios. En toda esta primera semana que hemos iniciado nuestra introducción, hablábamos de un marco referencial, de el macrocosmos, podemos decir, que nos presenta la Biblia, donde después nosotros iremos introduciendo todos los otros relatos. Y desde esta macroestructura, el macrocosmos que se presenta dentro de esta gran estructura, nosotros podamos entender también el microcosmos, es decir, la microestructura, donde metemos nuestras narraciones más especiales, nuestras narraciones de acuerdo a temas que el autor sagrado nos quiere ir presentando, nos quiere ir narrando. Y también nosotros, digamos entre comillas, un poco curiosos en entender ciertas frases, en entender ciertas narraciones. Solamente si lo metemos dentro de esa macroestructura podemos entenderla y podemos interpretarla bien. Y esto es muy importante, ¿verdad?, para nosotros en el estudio bíblico. Hoy nosotros queremos volver a tomar un poco e ir profundizando más sobre aquello que le llamamos el contenido de la Biblia. Entonces el tema sería el contenido de la Biblia, historia de la salvación. Ya hemos hablado y hemos dicho, sobre todo hemos dicho y reflexionado sobre la primera parte, desde Génesis capítulo 1, del 1 al 2.2a. Esa partecita es la que nosotros hemos tocado. En algún momento también el capítulo 2, ¿verdad?, hemos hablado algo, pero hoy queremos profundizar un poquitito más. Y son entonces dos los versículos o los capítulos, digamos así, que vamos a reflexionar al hablar de la historia de la salvación, o tres incluso, porque después cuando comienza lo que es propiamente historia considerado desde la Biblia, ya vamos a tomar otro capítulo y otros versículos. La primera parte que hemos insistido y que ya hemos subrayado era del Génesis 1. En realidad, si comenzamos a leer el Génesis 1, mirando desde el propio título en nuestra Biblia, pero que la pende Biblia, pero que la escribí Hanwabei, pero que tuñano ta, yajao, yaicuá, yajao, para las Isaías y en cada uno de estos capítulos y de estos versículos nos presenta la creación del universo. Ya no vamos a insistir mucho que esto se refiere a un relato más bien pedagógico, a un relato también religioso. ¿En cuántos días se crea el mundo? En 6 días. Y al final, el séptimo día, ¿qué sucede? En el séptimo día Dios descansa. Bueno, en esta narración que encontramos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, es un poco la creación en general del mundo. Es la creación de todo aquello que va a servir al hombre y que sirve a la humanidad para que pueda establecerse. En el capítulo 1, 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo directamente al clímax de esta narración. Es decir, todos estos primeros elementos, estas primeras creaciones que encontramos del 1.1 al 1.25, es la creación de los elementos que servirán al hombre para que pueda sobrevivir, digamos. Es una narración sacerdotal, donde más bien se está preocupando sobre el aspecto litúrgico en un sentido religioso. Y lo explicaremos mejor ya oportunamente, ¿verdad?, qué significa esto y cuál es la preocupación justamente cuando decimos que es un aspecto litúrgico religioso. Pero nos centramos ahora en el 1.26. Cuando hablábamos del 1.26 y decíamos que Dios crea al hombre a través de la palabra, o sea, es la fuerza creadora de Dios de la nada, Dios que crea al hombre,
Lo importante es, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hemos subrayado este primer elemento de nuestra historia de la salvación, que es la acción de Dios mismo. Es la acción de Dios que crea a través de su palabra. Es el verbo, es el hacer, es el realizar verdaderamente. O sea, lo que Dios dice, se hace. Este es el sentido pedagógico. Pero no nos quedamos aquí, ¿verdad? Porque después también tiene otro verbo que es muy interesante. Las personas normalmente suelen preguntar mucho y es sobre ¿por qué Dios dice hagamos? ¿Por qué Dios dice hagamos? ¿Y por qué Dios nos dice hago? Primero, luego ya el nombre. Ustedes tienen que saber que en la Biblia utiliza el nombre Elohim. Elohim. Y este nombre, o sea, significa en realidad, Él significa Dios. Él significa Dios. Y Elohim significa dioses. Entonces, ¿por qué? ¿Será que es entonces un politeísmo al decir Elohim? Y no, sino que simplemente al decir Elohim se está refiriendo al aspecto comunitario, al aspecto de que Dios es comunidad. Elohim quiere subrayar el aspecto de la religión judía justamente, que insiste mucho en la cuestión de los clanes, en la cuestión de las familias. Tal vez nosotros un poquitito, ¿verdad? Las tribus, o no sé, pero nosotros los paraguayos medio somos bastante cerraditos y somos bastante individualistas casi, ¿verdad? Entonces, aunque existe también el hecho, ¿verdad? Del clan, de la familia, de mi grupo, de mi amigo, ¿verdad? Pero somos más cerrados en lo nuestro. Sin embargo, en el Medio Oriente, yo estuve más de 10 años viviendo ahí y enseguida uno se da cuenta en esta cultura que es una cultura muy, muy patriarcal, una cultura muy de familia, una cultura donde los parientes, los tíos, los amigos, todos juntos se encuentran como una gran familia. Es decir, el sentido comunitario está muy enraizado y muy fuerte en medio de esta cultura. ¿Pero de dónde viene? Y bueno, y esto viene y está reflejando, como decíamos, nuestra historia de la salvación, porque justamente este es nuestro tema que estamos hablando en el día de hoy también y entendiendo desde dónde podemos encontrar estos dos pilares que forman esta historia de la salvación. El primero, ya decíamos, Elohim, que es Dios, que es comunidad, al mismo tiempo un Dios que dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo como una conversación con la misma comunidad, con su mismo ser, con su propia esencia, Dios que es comunidad. Y después vayamos al otro elemento. El otro elemento que dice semejanza, imagen, dos palabritas claves aquí, porque ser imagen significa representar al mismo Dios, la misma imagen de Dios, la misma esencia de Dios, digamos. Por otra parte, acentúa el aspecto de que es semejante. Semejante no quiere decir igual. Bueno, porque este será el tema principal que vendrá en el segundo momento, ¿verdad? Porque el primer momento nos habla de la dignidad que el hombre recibe. Entonces no se refiere tanto a la creación del mundo, no se refiere tanto a estos primeros días como Dios va creando el mundo, sino que se refiere principalmente a lo esencial que es la creación del hombre. Aquí también tenemos que tener en cuenta que es en el sexto día. Si uno lee en el 1:31 dice que Dios, después de haber creado todo, finalizó, dice, su creación, y en este miró Dios, vio Dios que todo era muy, muy bueno. Meod, meod, dice en hebreo, ¿verdad? Que significa muy, muy, que significa lo absoluto, lo bueno. Pero cuando Dios dice esto, que el muy, muy, o sea, el muy bueno, se refiere principalmente al acabar su creación con el hombre. Es decir, le está presentando al hombre como imagen y semejanza suya, pero como centralidad del universo. Porque del 27 al 28 ustedes pueden seguir leyendo, podemos mirar también nosotros en este momento. Dios le da una función muy importante, lo que tiene que hacer. Los bendijo, primero el bendecir al hombre, ya es un elemento clave. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, sométanla. El hecho de que el hombre es entonces el rey del universo, ¿verdad? Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Ciertamente que es una reflexión de observación, una reflexión muy profunda que está haciendo este pueblo, que está haciendo el autor sagrado.
Él no lo hace solo, ciertamente, sino que Él está también respondiendo a toda una cultura. Él está respondiendo a una religión, incluso la concepción que ellos tienen de Dios. Y por eso se le presenta al hombre como el ser más importante. Pero ahora viene el otro elemento muy bueno también e importante dentro de lo que nosotros podemos considerar la misma creación del hombre y su función dentro de la creación. Y por eso decíamos que es este primer elemento dentro de la historia de la salvación. En el 2.2 dice justamente, y Dios, después de haber hecho todo, descansó. Que viene a ser lo mismo que ya había dicho en el 1.28, ¿verdad? Después de bendecir, sométanlo, pongo todo en tus manos. Es decir, ahora cuando Dios descansa, significa que ahora le deja toda la obra suya, la creación, al hombre. El hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, primer elemento de nuestra historia de la salvación, tiene que ser consciente, o nosotros tenemos que ser conscientes de esta dignidad, antes que nada, que hemos recibido de Dios, y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que tenemos una función específica en continuar, en prolongar, en hacer que la creación siempre continúe así como Dios nos ha entregado. O mejor dicho, también mejorándolo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos capacidades así como la que hemos recibido de Dios, la de ser imágenes y ser semejanza de Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Estén atentos entonces que volvemos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas. Con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Visita la parroquia y santuario María Auxiliadora.
venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe en esta segunda partecita de nuestro curso bíblico. Siempre les invitamos a que tengan su Biblia para poder continuar leyendo lo que la palabra de Dios nos dice, seguir estudiando. También que tengan sus apuntes para que puedan tener también ahí algunas cosas que les llaman la atención y podamos recordar, ¿verdad? Podamos subrayar elementos indispensables en el conocimiento bíblico. Decíamos dentro de este tema nuestro que queremos profundizar un poco más, la historia de la salvación, el primer elemento, Génesis 1, donde la centralidad encontramos en la creación del hombre. El 1:26. Aquí en el 1:26 aún no hemos remarcado que en el Génesis 1:31 concluye diciendo, y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. No vamos a entrar aún en nuestro estudio numérico, cabalístico, bíblico numérico, pero el número 6 ya decimos así un poco más rápidamente para que nos pueda orientar y nos puedan dar algunos elementos indispensables para lo que vendrá posteriormente. El número 6 significa limitación dentro de este estudio numérico, ¿verdad? O sea, la limitación, el hombre que es limitado. El número 7 nosotros normalmente decimos, ¿verdad?, que es el número perfecto, la perfección. 4 más 3, 7, 3, la belleza total, absoluta, la equidad, más el 4, el norte, sur, este, oeste, los números totales, digamos, el todo significa el 4, desde los puntos cardinales, en fin. Todos estos elementos que nos dan la razón para poder entender, entrar en razón y decir que el hombre es un ser limitado, es un número 6, no es un número 7. Nosotros no somos dioses, ¿verdad?, en este sentido, sino que somos humanos, somos limitados. Ahora, cuando hablamos de limitación, no significa tampoco que no seamos perfectos, porque algunas veces yo escucho que las personas dicen, no, el hombre no es perfecto. Claro que el hombre es perfecto dentro de su condición creatural. Es decir, somos perfectos dentro de lo que Dios nos ha regalado, así como Dios nos ha creado. Somos perfectos en esa condición de criatura. Es como decir, yo comparo siempre, no sé, un Fusquita con un Ferrari, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Y bueno, el Fusquita es perfecto en su condición en la que fue creado. No sé, corre a 110, velocidad, 110. Un Ferrari, bueno, esto correrá, no sé, al 350, 360, no sé cuánto, ¿verdad? Pero, en fin, pero entonces, este es perfecto y este otro no. Los dos son perfectos dentro de su condición. Entonces, lo que tenemos que decir, sí, es que el Fusquita es mucho más limitado en cuanto a este otro Ferrari, ¿verdad? Y así también el hombre. Nosotros fuimos creados por Dios a imagen y semejanza. Semejanza, justamente dentro de esta historia de la salvación, nos quiere hacer entender que tenemos todos los elementos para ser felices, todos los elementos para vivir esta salvación, esta dignidad que Dios nos ha regalado, pero nosotros tenemos que reconocer de que somos limitados, no somos dioses. Bueno, desde ahí entonces podemos saltar al segundo tópico importante de nuestro estudio en el día de hoy. ¿Y cuál es este segundo elemento? El segundo elemento lo tomamos desde Génesis capítulo 3,
del 1 al 13 normalmente solemos hacer, pero se puede hacer mucho más, o sea, todo el capítulo 3, porque después vienen las consecuencias de lo que va sucediendo aquí. En un momento vamos a tratar con más detención el estudio de este capítulo 3 en otras de las clases en que vamos a dedicar solamente esto, porque es una reflexión muy profunda. Lo que hoy queremos decir, así en estas introducciones muy generales que estamos haciendo de nuestro estudio, es nada más decir, apuntar y subrayar lo que el autor sagrado quiere darnos a conocer, que es la ruptura del hombre con Dios. La ruptura del hombre con Dios. El Génesis 3, el Génesis 3, 5 principalmente, donde encontramos la tentación, la verdadera tentación, en qué consiste la caída del hombre en el pecado. Veamos primero cómo comienza este capítulo y luego acentuemos y subrayemos el versículo 5. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: así es que Dios ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario ustedes morirán. La serpiente entonces dijo a la mujer: no morirán. Y aquí viene el centro que queremos hoy reflexionar. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, queridos amigos, si nosotros estábamos acentuando primeramente Génesis 1, 26, donde el hombre es creado por Dios a imagen y semejanza, varón y mujer son creados por Dios, ahora se acentúa el otro elemento, cómo el hombre pierde su condición o su dignidad, su imagen, esa imagen de Dios que trae como esencia dentro de sí mismo. ¿Cómo es que el hombre rompe esta relación con Dios? El Génesis 3 principalmente, con estos títulos que se le ponen, no sé, la caída o el pecado, como queramos entenderlo, cada edición de la Biblia lo pone de una o de otra manera, nos quiere simplemente dar a entender que el hombre no utiliza bien de estas cualidades y riquezas que ha recibido de parte de Dios en el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Vuelvo a recordar lo que dijimos ya la semana pasada en nuestro curso bíblico, iniciando, decíamos, el ser imagen y semejanza de Dios, inteligente, libre, la voluntad, la fuerza de voluntad y la capacidad de amar. Son las 4 características, las 4 rueditas que hacen caminar nuestra vida como hijos de Dios. Y aquí, con el pecado original, porque este es el verdadero pecado original, entra verdaderamente, o se hace una ruptura en esta relación con Dios. Cuando el hombre, en síntesis, lo que no quiere es aceptar su condición de ser limitado. Este es el pecado original. Es cuando nosotros no aceptamos nuestra limitación. Es decir, esta frase y esta tentación de la serpiente que le dice a la mujer: el asunto es que si ustedes comen, le dice, Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Vea la besura ya. Vea las ideas y niñas de Guarayeva. ¿Qué quiere decir que vos serás como Dios? Quiere decir que ahora vos podés prescindir de Dios. Y que tú eikone akane, eikose haisha, cucarretilla y eikone akane. Llevar ella por ella posea, ahora ella posee haisha. Sin embargo, no era esa el deseo o la voluntad de Dios al inicio, ¿verdad? O sea, la condición, digamos mejor así, no solamente el deseo de Dios, sino que la misma condición en la que fue creado, la que fuimos creados nosotros por Dios. Es decir, ser limitados en el 6º día, todos estos elementos dentro del lenguaje narrativo que se nos ofrece, del lenguaje simbólico, nosotros podemos entender que somos limitados. Aquí, en la tentación, la clara tentación de la serpiente para la mujer o para el hombre, porque la mujer está representando en este caso a la misma debilidad humana. La mujer representa la debilidad de cualquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, de la humanidad. Es esta tentación
lande peare, uno, lande peare, poco no peare. Entonces, de huevicota, peñan de yara y llave. De y contevemos, ahí venían de yarare. Aquí está, qué lindo que es esto, porque esto es muy actual, ¿verdad? Entonces, no solamente pensemos allá, no sé dónde nosotros pensamos algunas veces cuando leemos la Biblia. En realidad, nosotros tendríamos que pensar en nuestra realidad del hoy, ¿verdad? Porque somos nosotros los que hoy nos estamos considerando dioses. La tentación que recibimos de parte de la serpiente todos los días, de conde vale formalgina, de coge tamba erecogina, de core produce ponágina, etcétera, etcétera. Hacete vos la situación, la película en la que vos estás viviendo, donde vos querés vivir de acuerdo a tus antojos, o vivir de acuerdo a lo que vos pensás, o vivís de acuerdo a lo que vos querés realizar, ¿verdad? Y entonces esto sería para nosotros entender lo que significa el pecado. El pecado es dejar a Dios de lado. El pecado es entonces escuchar a la serpiente, o sea, a la tentación, a la misma naturaleza que te habla y que te da posibilidades. Yo quisiera acentuar un poquitito algo más, ¿verdad? Antes de ir concluyendo ya esta segunda partecita también. ¿Qué es lo que les quiero decir en esta parte final? Una reflexión más. Al comenzar este capítulo 3, donde aparece la serpiente, al final de ese capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Otros ponen que el Señor Dios había creado. Bueno, lo importante es reconocer entonces la serpiente que es introducida aquí dentro del simbolismo del mal, pero recuerden que esta serpiente también fue creada ¿por quién? Fue creada por Dios. El elemento clave es que esta misma serpiente está creada por Dios. Entonces, ¿a quién representa el simbolismo del mal en la serpiente? ¿A quiénes están representando? Está representando a la misma naturaleza, es decir, a todo lo que nosotros tenemos alrededor nuestro. Todo lo que fue creado desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, porque en el sexto fue creado el hombre. Todo lo que está alrededor del hombre, todo lo que está alrededor de nosotros, de una o de otra manera, nos están hablando, nos están interpelando, y Dios te está diciendo, bueno, peamos invaiten de popes y curia allí lleva a cuando andere y puruta andere y puruse aisha, pero vaya para y puruta y puru cuanata para y puru aita. Y aquí entonces como que te pone a prueba ante una tentación, ante una oferta, ¿verdad? Que te dice, no, si ustedes usan, ¿verdad?, su propia libertad como ustedes quieren, su propia inteligencia, su propia voluntad y también su capacidad de amar de acuerdo a lo que vos pensás cómo tenés que hacerlo, ustedes van a ser como dioses. Entonces la misma naturaleza es la que puede venirse en contra de nosotros. A esto está apuntando. Todo lo que nosotros tenemos aquí alrededor nuestro podemos utilizarlo para el bien si respondemos a nuestra condición de criaturas, así como Dios nos ha creado, o al mismo tiempo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos aquí alrededor nuestro, también nosotros lo podemos utilizar mal. Y por eso aquí justamente la tentación, o esa tentación que le está dando la serpiente que representa la misma naturaleza, le está diciendo, bueno, y te vas a dar cuenta que cuando vos usas como vos querés, sin ningún padrón, sin que nadie te diga nada, si total vos sos el Dios, entonces haz lo que querés, ¿verdad? Porque vos vas a ser el nuevo Dios, vos te vas a constituir en Dios, en síntesis. Tal vez nosotros no pensamos nunca ni decimos yo soy Dios, ¿verdad? Supongo, ¿verdad?, que ninguno de nosotros dice de esta manera. Pero sin embargo, les puedo decir una cosa que no suele suceder. A pesar de que no pensamos directamente y no decimos yo soy Dios, sin embargo, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, nosotros nos consideramos dioses. No queremos hacer el bien, somos egoístas, buscamos solamente lo que queremos, lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta. Entonces ya lo otro, bueno, apego y se considerarse Dios. O sea, vos sos autosuficiente. Vos no necesitas de nadie, ni por qué yo tengo que hacer algo por los demás. Upeangos y sejina ser como dioses. Bueno,
Vamos entonces haciendo una pausa. Siempre les recuerdo que sigamos meditando y aprendiendo la palabra de Dios en nuestro programa, a través de nuestro programa Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida con más reflexiones. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Visita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Y estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Nuestra reflexión del día de hoy es sobre la historia de la salvación. En otro momento ya hemos hablado sobre esto, pero hoy
queremos profundizar un poco más e ir hasta el fondo, digamos. Bueno, nunca llegamos hasta el fondo, ¿verdad?, en un estudio bíblico, porque siempre surgen otros elementos ante preguntas que también ahora les invito a que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Pueden enviar siempre, aquí está el número 0981 50 50 36. Ahí envíen las preguntas en este WhatsApp, o también pueden enviar a través de nuestras páginas, estamos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, está en Ñande Yarañe. Busquen allí, pueden enviar también sus preguntas y así, de acuerdo a nuestro programa, como vamos desarrollando, lo iremos también respondiendo. Porque siempre, como le estaba diciendo, cuanto más vamos profundizando algunos versículos, algunas frases de la palabra de Dios, algunas palabras que algunas veces son también equívocas y son un poco más difíciles de interpretar, tenemos que mirar todo el contexto, incluso, como decían los padres de la iglesia al iniciar siempre los estudios bíblicos, que fueron los primeros en reflexionar profundamente a una comunidad que reflexiona la palabra de Dios, que reflexiona sus acciones y su propia historia, y por lo tanto después va escribiendo y recordando los dichos y los hechos de Jesús, como la comunidad judía que va recordando la presencia, ¿verdad?, de Dios en su propia historia sobre momentos claves o momentos críticos incluso de su vida. Así también nosotros, entendiendo todos estos elementos claves, después podemos hacer esa reinterpretación que necesitamos para nuestra vida. Lo que Dios nos quiere decir bajo la inspiración de estos autores sagrados que respondieron a su tiempo y que hoy también responden a nuestro tiempo, a nuestra realidad. Porque siempre miramos en un libro religioso, no es un libro científico, ya hemos dicho tantas veces la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablamos también del contenido, y es lo que hoy estamos diciendo, hablamos de una historia de la salvación. Bueno, después entonces de haber presentado y dicho que tenemos dos ejes cruciales, elementales, sobre la que se fundamenta la palabra de Dios o la Biblia de por sí, la macroestructura de la Biblia, que es Génesis 1 y Génesis 3. Por una parte, la dignidad, Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, que busca su propia felicidad, o sea, que el hombre se realice por bondad, por amor, somos creados. Entonces viene este segundo elemento que no podemos olvidar absolutamente, que es el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Génesis capítulo 3 nos presenta la caída o la tentación o la autosuficiencia del hombre, diría yo, ¿verdad? O la tentación hacia la autosuficiencia, o también la tentación que tenemos nosotros de considerarnos dioses. Ese es el pecado original en realidad. Pero ante estas dos situaciones, la positiva y la situación de tentación, que después se nos puede volver negativa si no lo superamos, entonces vienen los otros elementos posteriores dentro de la historia de la salvación. Y quiero que lo atiendan muy bien porque de aquí ya vamos a ir interpretando elementos en estos primeros 11 capítulos del Génesis. Porque estos primeros 11 capítulos del Génesis podremos considerarlos como un pequeño folletito, un pequeño librito dentro del Génesis. Es una pequeña historia sapiencial, son relatos existenciales, son relatos incluso primordiales. Primordiales significa que están al inicio de todo, al inicio, antes de mirar lo histórico, antes de mirar problemas o situaciones concretas, nosotros miramos qué hay en el fondo. Es como decir, con estos elementos nosotros podemos hacer una lectura de fondo, una lectura entre líneas de lo que la Biblia verdaderamente te quiere explicar. Entonces, podemos entenderlo de esta manera. Atención. Génesis 1, hemos recibido todos, somos hijos de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 3 nos decían cómo nosotros perdemos esta condición, esta ruptura, porque al no querer aceptar nuestra limitación, queremos ser como dioses. Esto es lo que nosotros le llamamos el pecado y esto es lo que nosotros le llamamos la ruptura. No porque Dios te castiga o porque Dios no te quiere o lo que sea, sino que nosotros mismos nos
somos autosuficientes, nos alejamos de Dios, nos hacemos otros dioses. Aquí está Dios verdadero, añade, ya por ahí como si nosotros fuésemos dioses. Bueno, pero cuando hay una ruptura con Dios, fíjense entonces, queridos amigos, cómo la Biblia va reflexionando y nos hace entender. Viene enseguida el capítulo 4. El capítulo 4 tiene por título Caín y Abel, justamente, Caín y Abel. En el capítulo 3 decíamos que era la ruptura del hombre con Dios. Es decir, nosotros como criaturas rompemos con Dios porque nosotros ahora nos consideramos autosuficientes y nos consideramos dioses. Ahora estamos entrando en el capítulo 4. El capítulo 4 es ya consecuencia de esta relación entre el hombre y en Dios, o esta ruptura, mejor dicho, del hombre con Dios, al considerarnos nosotros dioses, al considerarnos nosotros autosuficientes. ¿Qué sucede en el capítulo 4? Sabemos la historia de Caín y Abel, del 1 hasta el 16, que Caín mata ¿a quién? A su hermano Abel. Aquí no vamos a entrar ahora tampoco en los detalles, en todos los versículos, en cada frase, en cada palabra, que tiene una riqueza inmensa, una riqueza grandísima, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere decirte dentro de esta gran macroestructura de la Biblia? Lo que quiere decirte es que cuando nosotros no estamos bien con Dios, cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, en síntesis, y nos endié, o considera otros dioses, y claro, después la consecuencia es esta, la de rechazar a tu propio hermano, la de no aceptar a tu propio hermano, la de no estar en concordancia con tu propio hermano. O sea, Caín y Abel son dos hermanos. Es la guerra, es la división, es el problema fratricida, o sea, entre nosotros hermanos. Primero Dios y el hombre, ahora entonces la consecuencia de una ruptura con Dios, nosotros con Dios, Daya el juino peñan de yara, ñañemo momburino peñan de yarawi, daya icua simba ebe peñan de yarawi, va eloicoa. ¿Y qué pico yo voy a querer saber nada de mi hermano, verdad? O sea, ¿qué yo voy a querer si a Dios no le estoy respetando? Va pico se respeta a oña se quería llevar, se le que ¿verdad? Y eso es Caín y Abel, eso es Caín y Abel. Bueno, por lo menos en una estructura, la macroestructura general de la Biblia. Después vamos a entrar más elementos que esto nos va mostrando, ¿verdad? O sea, cómo se va desarrollando. Por ejemplo, ese versículo que es muy interesante, a ver si encuentro aquí, pero cuando Dios le dice, ¿verdad? Le pregunta en el versículo 8, Caín dijo a su hermano, vamos afuera, ahora ayúdame. Y cuando estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Muy bien, lo mató, ahí estamos en el versículo 8. Y ahora viene en el 9. ¿Cuál es el 4:9? ¿Cuál es la pregunta? El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Mo oí que mo oí. Después de que lo haya matado, él ya lo mató. Y miren cuál es la respuesta de Caín. Le dice, dai kwai tío y niemo caimanoite, sean en dai kwai o imo pon ser hermanito mí. Respondió Caín. Y después, con una forma un poco sarcástica, ¿verdad?, que quiere acentuar la Biblia y subrayar, porque nos quiere dar a entender que la acción nuestra al hacer esto y al decir y al defendernos de esta forma y no responder por nuestro hermano, le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Viste? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que acabamos de decir. Cuando hay ruptura con Dios, hay ruptura con los hermanos. Ese que está a mi lado, ¿quién es este? ¿Para qué yo me voy a hacer responsable de este otro tipo que está aquí a mi lado? Yo no tengo nada que ver con esa persona. Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, que estos son relatos primordiales, es decir, que están en la esencia de toda relación entre los pueblos, entre los países, entre las familias, entre nuestra misma familia, entre los hermanos, así tal cual como lo encontramos aquí, ¿verdad? Pero son elementos mucho más fundantes que encontramos en la Biblia. Elementos que nos tienen que ayudar también para que nosotros podamos vivir mejor nuestra relación con los otros. Y ahora entonces, desde aquí vamos al otro elemento, ¿verdad?, que sería el capítulo 6. Porque cuando hay una ruptura con Dios, hay una ruptura, decimos ahora también,
con los hermanos porque ya no me interesa mi hermano. Pero no basta ahí, tampoco termina ahí. Si yo no le amo a mi hermano, si yo no le amo a Dios y hay ruptura con ellos, evidentemente que el capítulo 6, el 6:5, lo que te quiere demostrar con el famoso diluvio universal es nada más que también la ruptura con quién, con la misma naturaleza. El documento del Papa Laudato Si es espectacular en esta clave de lectura. Léanlo con esta clave de lectura. Porque si yo no le respeto a Dios, si yo no le respeto a mi hermano, ¿qué voy a respetar la naturaleza? ¿Qué pide la naturaleza? La naturaleza es para destruir, para explotar, para hacer lo que vos querés. Ese es el pecado. Justamente lo que el diluvio universal te quiere enseñar. La causa del diluvio universal es la falta de respeto, no tanto hacia la naturaleza como tal, sino que la falta de respeto, falta de amor, falta de entendimiento y falta de sometimiento a Dios en primer lugar, sometimiento o relación fraterna con tu hermano. Y entonces, como no existe esto, no hay respeto entre nosotros, ni le respetamos a Dios, entonces la naturaleza para mí es algo que está solamente para mi provecho. Yo hago lo que quiero, yo exploto lo que quiero. No me interesa si echo todos los árboles, no me interesa si le meto agrotóxicos, no me interesa si yo, en fin, todo lo que es naturaleza, si contamino los ríos, si tiro el desastre ahí en el lago, en el arroyo, en el río, no me interesa nada. ¿Por qué? Y porque yo, ¿viste? Yo soy Dios, ahí está. Ese es el problema primordial, decíamos, fundante de lo que nosotros le llamamos pecado. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro estudio bíblico lo que nosotros hoy estamos haciendo es mirar un poco la macroestructura y procurar después cada elemento que iremos encontrando en la Biblia, ubicarlo dentro de este gran significado de lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Voy recordando y voy terminando diciéndoles nada más que la preocupación principal del autor sagrado, del redactor final, que nos regala este material maravilloso, ¿verdad? Y al final que nosotros, después de tanto caminar y de tanta historia tenemos en estos 73 libros que forman nuestra Biblia, tenemos esa experiencia, esa historia de salvación. Es decir, esa lectura que hacemos como humanidad, esta lectura que nosotros hacemos y lo leemos desde Dios. Entonces, queridos amigos, nos vamos ya despidiendo ahora en este día también. Nos volveremos a ver con Ñandeyara Ñe'e próximamente y les invito a que sigan leyendo, sigan estudiando. Yo oportunamente también les dejaremos algunas lecturas interesantes para que ustedes puedan hacer como trabajo. Yo incluso ahora les pido que lean bien el capítulo 1 del Génesis, miren un poco estos elementos, después iremos acentuando más cositas, más elementos. También les pido que lean de una forma bien detenida el capítulo 3, donde nos habla de la caída del pecado, y sobre todo el capítulo 6 también, con respecto a la naturaleza. Ruptura con Dios, ruptura con los hermanos y ruptura con la naturaleza. De la parroquia María Auxiliadora y estamos con los jóvenes de Infancia Misionera. En esta oportunidad le traemos a toda la audiencia qué es Infancia Misionera y cómo podríamos participar. Me acompaña Cristian y me acompaña Laura. Muy bien. Cristian, contanos un poquitito de qué comunidad sos. Yo soy de la comunidad de Barrio María Auxiliadora y estoy viniendo a darle una manito acá a mi vecina que me invitó. Y estoy muy contento por venir a reemplazar, estar con la familia, estar con los niños, porque como dije casi recién, hay muchos niños que están por la calle, que necesitan y como digo que no, viste, todo el mundo ven en las calles así los chicos que no, necesitan y nosotros para eso estamos, para eso somos jóvenes, ¿verdad? Yo como joven y todos los jóvenes
que estamos así para enseñarle a las criaturas y para que sepan un día cuando tengan nuestra edad, que sepan evangelizar y puedan seguir nuestro camino. Genial, muchísimas gracias, Cristian. Laura, contanos un poquitito, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poquitito qué es Infancia Misionera, qué están haciendo ahora mismo. Ahora mismo estamos trabajando con animadores, futuros animadores, pero ya están expertos. Ellos son los futuros animadores aquí de la parroquia María Auxiliadora. Yo vengo de la Secretaría Nacional de la Infancia Misionera. La Infancia Misionera es un grupo que se dedica a evangelizar a niños, o sea, que los niños ayudan a otros niños. Y eso es lo que justamente queremos formar aquí dentro de la parroquia, que los niños puedan ser también portadores de la palabra de Dios y evangelizadores para otros niños dentro de la comunidad, dentro de las comunidades. Ah, genial, buenísimo. Entonces esa es la Infancia Misionera que todos estamos convocados a participar. Ahora mismo están realizando un taller, ¿es así? ¿Qué están haciendo? Están realizando un taller que es el perfil del animador misionero. Ahora mismo ellos van a vender a un animador misionero. Se van a subir a un colectivo para vender a un animador misionero. Entonces están debatiendo sobre todas las cualidades que debe tener un animador de la infancia y adolescencia misionera, para que eso puedan después llevar a la práctica y practicar con los niños. Todos pueden participar, entonces no hay rango de edad. Les invitamos a todos los jóvenes que pueden venir, ¿verdad?, para hacer estos cursos de formación, para que puedan ser animadores de la infancia misionera y para que puedan trabajar dentro de sus comunidades, dentro de sus capillas, dentro de sus oratorios, para que tengamos muchos niños misioneros. Genial, Cristian, invitarle a todos los jóvenes del país para que vengan también y ayuden a la Infancia Misionera. Y quiero aprovechar también, quiero invitarle a todos los jóvenes que vengan a animarle a los niños, porque hay tantos jóvenes que están por el país, que están todos destruidos. ¿Y por qué no? Hay que tener fuerza y animarle a los niños. No hay que decir, no, esto es Paraguay, esto es un gobierno. No, nosotros somos jóvenes, nosotros tenemos que salir afuera, nosotros tenemos que poner la cara, nosotros tenemos que poner frente y decirle, mira, acá nosotros estamos parados, queremos un Paraguay nuevo. No tenemos que hacerle caso a estos nuevos gobiernos que están acá. Y por eso quiero, por la cámara, quiero decir que se animen muchos jóvenes que ya están muchos destruidos así en las drogas y todo, para que se animen y vengan acá. Y con mi amiga Laura le va a enseñar muchas cosas. Genial, entonces ya están más que invitados todos los jóvenes del país. No hace falta tener algún requisito, solamente las ganas de ser misionero. Infancia Misionera les espera aquí en la parroquia María Auxiliadora. Gracias. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-400.
452. Página web www.salesianito.edu.py. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas. Con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Visita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Estamos volviendo con Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días, para aprender más, para interiorizarnos de la palabra de Dios. En todos estos días de introducción a la Biblia, nosotros procuramos, más que entrar aún en el texto mismo de la Biblia, necesitamos de los instrumentos. Es decir, yo cuando comienzo el primer grado, el preescolar, no es que ya comienzo a leer la novela de Hamlet o comienzo a leer El Quijote de la Mancha, sino que necesito primero tener los instrumentos A, E, y necesito tener todos los instrumentos para que después al leerlo pueda entenderlo. Es lo que nosotros estamos procurando hacer cuando estamos presentando la Biblia. Bueno, queridos amigos, entonces hoy vamos concluyendo este programa nuestro. Nosotros, como siempre, les invitamos, les instamos a que nos sigan a través de Ñande Yarañe en Facebook. Además de eso, les invitamos a que ustedes continúen reflexionando, leyendo su Biblia, sigan escribiendo, sigan enviándonos algún mensaje y algunas preguntas que ustedes tengan interés o que algunas cosas nos han quedado bien claras, para que nosotros también vayamos elaborando nuestros cursos bíblicos de acuerdo a lo que ustedes están pensando y lo que ustedes están deseando escuchar. Bueno, escuchar digo, más que decir escuchar lo que ustedes quieren, sacar las dudas, comprender ciertos enigmas o ciertas confusiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a darle una bendición final y así entonces nos despedimos del día de hoy. Que Dios les bendiga a todos y nos encontramos próximamente de nuevo en Ñande Yarañe. Este es un programa de formación bíblica, este es un programa para que todos ustedes también puedan conocer más en el sentido bien claro del lenguaje y también en el sentido bien claro del mensaje. Porque en la medida en que conocemos lo que el autor sagrado nos está diciendo, nosotros podemos interpretarlo. Después de una buena exégesis, podemos interpretarlo mejor y después podemos entender mejor el mensaje para una aplicación a nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por